Hola, muchísimas bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí delante de Dios y delante de ustedes para, compartir una entrega más de la palabra de Dios, como dice la Escritura, para entregar la palabra de Dios a su debido tiempo. Y como es siempre nuestra costumbre, como no podía ser de otra manera, necesitamos de la dirección de Dios para poder abordar los temas concernientes a Dios mismo, porque dice la Escritura que quién es el que conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él, y asimismo dice, él nos las reveló por su Santo Espíritu. Bendito Espíritu Santo, gracias, gracias, porque tú eres nuestro Maestro, eres nuestro guía, eres nuestra luz, nuestra lumbrera. En el conocimiento de ti, solamente tú eres quien nos puede revelar esas verdades, y por eso invocamos la manifestación de tu maestría, de tu sabiduría, de tu inteligencia, direccionando nuestro entendimiento, nuestra comprensión, nuestro corazón, nuestro espíritu, que podamos tener la suficiencia de tu poder para poder deponer nuestros argumentos, nuestras inquietudes, nuestros temores y rendirnos a tu voluntad, a tu palabra. Orienta nuestros pasos, Señor, en tu camino para vivir en plenitud la vida que tú compraste para nosotros en la cruz del Calvario. Sé tú, Señor, tomando control de esta enseñanza, la sabiduría de tu Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la entrega número 17 de Dios quiere bendecirte. Y retomo la lectura desde el pasaje último que hemos venido desarrollando. Hoy no me voy a detener mucho pues en él porque ya lo hemos analizado solamente a manera de recuerdo, pues, para que sepamos cuál es el tema que hemos venido desarrollando últimamente. De Santiago capítulo 1, en el versículo 4 dice, pero tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Sin que les falte cosa alguna. Verso 5 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, perdón, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Es la duda, según este pasaje, lo que nos lleva a tener una relación con Dios fragmentada, dividida, en doble de ánimo, porque la duda no es la ausencia de fe, es la fe negativa, es la fe que nos restringe a tener la fe de Dios. Es una creencia que se impone por encima de la creencia de Dios. Eso es la duda. La duda es desconfiar de la naturaleza de Dios porque confío en mi propio criterio, en mi propia prudencia. Por eso dice la Escritura que no piense quien haga esto que recibirá cosa alguna de Dios. Y aquí es la incógnita que lanzamos desde la última entrega. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. La pregunta es, si el pasaje dice, no piense quien haga eso, que recibirá cosa alguna de Dios, ¿acaso es que se puede recibir de alguien más? La pregunta es esa. ¿Acaso entonces, si no se recibe de Dios, se puede recibir de alguien más? También habíamos estudiado el Salmo capítulo 16, verso 2, donde dice, alma mía, no hay bien para mí fuera de ti, fuera de ti. Y volvemos a plantear la incógnita. Entonces, ¿hay bienes fuera de Dios? ¿Hay bienes fuera de Dios? Bienes materiales evidentemente los hay, y fuera de Dios evidentemente los hay, pero el salmista le dice a su alma, porque ya no tiene que ver con la tenencia de cosas materiales en el únicamente estado físico, sino en el espiritual. Y a su alma le afecta la tenencia o la manera como se tienen o se adquieren las posesiones de los hijos de Dios aquí en la tierra. Porque hay una diferencia evidentemente entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. El pasaje dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Alma mía, para mí no hay bien fuera de ti. Para mí no hay bien fuera de ti. Todos los bienes realmente los encuentro es en Dios.
no fuera de Dios. Por eso también analizamos Mateo 12:30, que el Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Bueno, en el marco de esta discusión bíblica, llegamos a la conclusión, después de analizar, creo que 2 entregas atrás, el pasaje de Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, que sí, evidentemente hay alguien que puede dar bienes fuera del Señor. Eh, eh, Cuando dice la Escritura, no piense que el que es una persona dubitativa es una persona que no va a recibir nada de Dios porque lo va a recibir del diablo. Efectivamente, el pasaje muestra, como el mismo diablo lo dijo allí, al Señor Jesús le quiso tentar diciéndole que lo inerte, las piedras, se conviertan en pan, es decir, en algo vital, que cambie la gloria de Dios, que se convierta en un profano para satisfacer una necesidad puntual, específica, en algún momento determinado, fuera del orden que Dios establecía, fuera de lo que el Señor decía, es decir, que hiciera lo que el diablo decía, que profanara el don de Dios, mejor dicho así. Y el diablo le dice al Señor Jesús, cuando le mostró los montes, le dijo, la gloria de estos reinos, el poder de ellos, a ti te lo daré, porque a mí me ha sido dada si postrado me adoras. Entonces veíamos que siempre existe una tentación en ese sentido. Como hijos de Dios experimentamos siempre esa tentación de tratar de llamar a lo inerte algo vital, de hacer nuestra vida, de encontrar en nuestra vida en lo que poseemos, como el Señor Jesucristo dijo, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, en lo inerte encontramos algo que para nosotros es vital, sin eso no vivo, aunque tengamos que robarle a Dios. Ahora bien, hilando este recorderis, digámoslo así, con lo que vamos a compartir hoy, habíamos, creo que ya abordado Juan capítulo 10, acompáñame allí por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el Señor Jesús está hablando y el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el contraste de este pasaje y los que hemos visto, vemos que el Señor es el que nos ofrece la prosperidad y la bendición, porque recuerde lo que le dijo el Señor Jesús a Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios servirás y a Él solo temerás. Esa fue la respuesta que el Señor Jesús le dio. La pregunta es, ¿dónde está ese pasaje con el que el Señor Jesús le respondió cuando el diablo le ofreció la gloria de todos los reinos? El contexto de ese pasaje está en Deuteronomio y el contexto tiene que ver justamente con la provisión y la bendición que Dios da. Hoy esperamos llegar a ese versículo para que entendamos que siempre habrán ofertas, pero hay una oferta del cielo y siempre habrá una oferta en contraposición del infierno mismo, digamos de la tierra, pero a través del diablo. El asunto aquí es que debemos comprender que la oferta del cielo tiene una demanda, que nosotros le sirvamos únicamente a Él, que nos entreguemos a Él, le sirvamos. Recuerde lo que habíamos leído ya en Deuteronomio también, capítulo 10, Deuteronomio 10 dice que Dios tiene el propósito. Vamos allí por favor, Deuteronomio capítulo 10. Versículo 12. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, para que tengas prosperidad. Mire lo que dice, ya que estamos en ese pasaje, mire lo que dice el versículo 20. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y solamente en su nombre jurarás. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás y seguirás y en su nombre jurarás. Es claro la respuesta del Señor Jesús al diablo,
con un trasfondo en el que el Señor mismo está diciendo, ¿qué pide el Señor de ti? Que le ames, que le sirvas, que andes en sus caminos para que tengas prosperidad. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo, no pueden servir a dos señores. El mandamiento dice, sirve a Dios, teme a Dios y tendrás prosperidad. Eso es lo que pide el Señor. El Señor Jesús dice, no puedes servir a dos señores. ¿Por qué habla de dos señores? Porque siempre habrá una pugna del diablo para robar tu servicio que debe ser a Dios, para robar tu honra que debe ser a Dios, para robar tu entrega, tu adoración que debe ser solo a Dios. Y Él dice, yo te doy también, pero Él tiene una demanda. Si postrado me adoras. Lo que Él espera es la mayor rendición y Él sabe que lo va a conseguir. Él nunca de buenas a primeras va a pedirte una rendición completa. Sencillamente algo pequeño que tal vez no es tan pequeño, porque un poco de levadura, dijo el Señor Jesús, fermenta toda la masa. Él quiere hacer ver que un robo, porque es literal, es el nombre, tenemos que llamar las cosas por su nombre, no es tan serio, no es tan delicado. El pasaje de Juan, capítulo 10, el Señor está diciendo y manifestando esta verdad. El ladrón, el diablo, dice, vino sino para robar, matar y destruir. El diablo dijo, sí, postrado me adoras. El final estado de una persona que se permitió sucumbir a una tentación del diablo es terminar postrado ante él. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Comienza con algo pequeño. La Biblia dice que cuando una persona llega a una condición terrible es porque primero un demonio quiso insistir en volver a ese lugar, a ese cuerpo de donde salió. Dice, llama a 7 demonios peores que él y entran, y aquel estado viene a ser peor que el primero, dice la Escritura en Mateo capítulo 12, después del verso 42, si bien recuerdo. Es un poco de levadura, poco a poco. Hay quien desestima que el camino del diablo no es tan malo a la larga. Pero es que es el camino del diablo. Él vino para hurtar, matar y destruir. Primero, hurtar. ¿Qué es hurtar? La Biblia utiliza diferentes términos, por lo menos en las versiones del 60, del 95. Hoy ya es un lenguaje un poquito más escueto, pero en las versiones anteriores, las que acabo de mencionar, por ejemplo, la de las Américas, etc., utiliza términos como hurto, latrocinio, pillaje. Todos son sinónimos, todo literalmente significa robo o hurto. Hoy ya se habla de manera clara, pero el Señor Jesús fue muy específico al decir, ¿para qué vino el diablo? Es decir, podemos saber que el diablo está tocando nuestra puerta cuando se empieza a manifestar estos aspectos que son la expresión de la propia naturaleza de ese individuo o de ese ser, que es el diablo. Ladrón. Él vino para robar. ¿Qué quiere robar? La salvación, la bendición, todo lo que Cristo compró en la cruz, Él se lo quiere robar. ¿Sabe qué compró Cristo en la cruz? Él no compró solamente riquezas, bienes materiales. Él no compró solamente sanidad. Él no compró solamente salvación. Todo lo que eso implica es rendición a Dios. Él nos compró para que fuéramos su linaje, para que lo adoremos por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 1 así lo expresa, creo que es el verso 6 o 16. Bueno, usted lo analizará. Pero nos ha llamado para que anunciemos sus virtudes, para que lo adoremos. El mismo pasaje de Deuteronomio capítulo 2 que leímos, en el verso siguiente del que estábamos leyendo, donde dice, a Él solo servirás, a Él solo honrarás. El versículo 21 dice, Él es el objeto de tu alabanza. Él es el objeto de tu alabanza. Él nos ha llamado para alabarle. Él nos dio salvación, vida, bendición, para que lo reconozcamos, para que lo alabemos. El diablo quiere robarse eso. El versículo 21 dice, Deuteronomio 10, Él es el objeto de tu alabanza.
el diablo quiere robarse y el diablo dice, yo también te doy, pero a mí me adoras. La adoración al diablo no es un culto de monjes, satanistas, oscuros, por allá en una catacumba, haciendo cultos extraños y tétricos, tenebrosos. El culto al diablo, el servicio al diablo, basta con adherir un comportamiento que está en contra de lo que Dios establece. Cuando el diablo dice, cuando el Señor Jesús dice del diablo, cuando el Señor Jesús dice del diablo que Él vino para robar, matar y destruir, Él quiere incorporar en nuestras vidas todos aquellos hábitos que nos llevan justamente en esa línea, a que terminemos destruidos completamente, muertos espiritualmente. Porque después de muerto espiritualmente ya no hay ningún otro camino sino la destrucción. Pero ¿dónde comenzó todo? Mire, y no tenemos que olvidar que las palabras del Señor Jesús son la pura sabiduría de Dios. ¿Por qué dijo robar? ¿Por qué no dijo el diablo vino para ofender? Pues también es ofensivo. El diablo vino para mentir, pues también es padre de mentira, 2 capítulos atrás lo dijo. ¿Por qué no dijo otra cosa y por qué dijo propiamente lo de robar? Porque eso es lo que él pretende. Y ante el acceso de una de sus proposiciones, termina robándose algo de nosotros. Mejor, algo que le pertenece a Dios, que está en nosotros. Por eso el Señor Jesús rehusó convertir las piedras en pan. Lo podía haber hecho, pero no bajo la petición del diablo. Porque como ya lo hablamos, es sucumbir ante él. Lo que él dice, haz que esto inerte se convierta en algo vital para mí, aunque tengamos que robarle a Dios. El pasaje de Malaquías, que lo hemos venido tocando últimamente, en las últimas entregas, dice, malditos son con toda maldición porque todos, la nación toda, me han robado. El Señor es el que hace esa declaración de que se le ha robado y dice puntualmente en los diezmos y en las ofrendas. Robo de diezmo, robo de ofrenda. Y el Señor aclara que eso es un robo que se hace directamente hacia Él. Aunque el alimento no estaba en su casa, Dios dice, eso no tiene que ver tanto con mi casa, tiene que ver conmigo. Es mi casa, es mi obra. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué no dice el Señor allí en Malaquías, ustedes le han robado a los ministros, le han robado a los sacerdotes, a los que yo puse, a la casa? Porque Él se apersona de eso diciendo, en mis diezmos y mis ofrendas. Porque evidentemente, como está escrito, darle a Dios lo que es de Dios, porque Dios ha hecho sagrada, santa, una porción de todo aquello que nosotros recibimos. Eso es sagrado, entiéndalo. Eso es sagrado. Hay gente que no tiene comprensión de esto y le pedimos a Dios que nos diera ese entendimiento, esa sabiduría, para que podamos comprenderlo. Algunas personas hacen algunos comentarios y yo oro y le pido a Dios que les dé sabiduría, porque tal vez lo que he estado compartiendo para algunos ha resultado no ser agradable, pero lo que le pido a Dios es que tengan un corazón dispuesto y humilde. Una persona me hizo un comentario del que no me quiero referir porque no estoy aquí para responder ningún tipo de agravios en ninguna manera, pero veo que y analizaba que cuando se junta la ignorancia con la arrogancia, eso es un cóctel peligrosísimo de muerte. Aparece la soberbia y la perdición adornada en orgullo. Pero si todos nos reconocemos ignorantes y de una verdad y deponemos nuestros argumentos, quitamos la arrogancia y le pedimos a Dios que nos dé entendimiento para poder comprender las cosas, entonces ahí sí vamos a ser enseñados. Pero si somos ignorantes y nos cerramos y nos llenamos de argumentos, pues nunca vamos a poder recibir la revelación de la palabra de Dios. Ahora bien, el robo directamente de esto tiene que ver con, no solamente con algo material, sino con la gloria de Dios. Vamos a analizar un pasaje, bueno, creo que sí ya lo habíamos visto, de Ageo capítulo 1,
donde el Señor dice que Dios mismo trae esa maldición por causa de que la casa de Dios estaba en ruinas, pero cada uno corría su propia casa. Es decir, a la gente le interesó más lo propio, lo suyo, se puso a ellos primero que la obra de Dios, y por eso Dios dice, todo lo que ustedes hagan con sus propias manos, yo lo voy a disipar, no el diablo. Y aquí hay algo bien impresionante. El pasaje de Malaquías dice que el que hace eso es el devorador, por justicia, porque el que hace lo malo debe recibir lo malo. Pero el pasaje de Santiago capítulo 1 verso 17 dice, no se engañen, toda buena dádiva y todo un perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si todo lo bueno proviene de Él, porque Dios en Habacuc dice, yo lo disiparé, porque es que eso no es nada malo. En Apocalipsis 3:17 o 3:19 dice, yo castigo a todos los que amo. En algún momento hablaba, creo que fue la última entrega, que el castigo de Dios, o a veces la maldición, resulta ser una bendición, porque Dios corrige a quien ama. Y lo que a veces nosotros pensamos que es una maldición, es el único camino o la única vía que nos lleva a nosotros a poder cambiar, volvernos atrás de nuestros caminos necios. Ahora bien, ¿por qué el Señor decía que lo había de disipar todo eso? Porque Él dice, mi casa está en ruinas. Está en ruinas. ¿Cómo se puede esperar que lo de Dios esté en ruinas, Señor? Si es tuyo, pues debería estar en prosperidad. Haz un milagro. Y es que Dios diseñó esto de una manera extraordinaria. Recuerde los primeros mensajes. La tierra a la cual van a entrar a poseer no es tierra como de donde ustedes salieron de Egipto, donde pisabas con tu pie, regabas con tu mano, plantabas con tu pie y sacabas tu semilla y sembrabas tu semilla. No, ahora esta es una tierra que bebe el agua del cielo, la lluvia del cielo, sobre la cual Dios está pendiente y morando todo el día vigilante sobre ella. Esto lo que trata de decir es que el favor de Dios está representado está representado en la bendición de Dios sobre su pueblo para que su casa sea bendecida. Dios dijo, en la medida en que los bendiga, ustedes van a honrar mi casa para que sean mayormente bendecidos. Así lo dispuso Dios. Ese es el orden de Dios. Yo sé que hay gente que puede argumentar en contra de esto, pero como le dije, no estoy para tratar de convencer a nadie de lo que debe aprender a temer y creer. Si usted no quiere creerle a Dios, ya es un asunto suyo. Usted tendrá sus argumentaciones, pero usted le rendirá cuentas a Dios sobre eso. Yo estoy puesto por Dios aquí. Es justamente para enseñarle esto, aprender a temer a Dios. De hecho, el principio de la sabiduría, dice la Escritura, que es el temor a Dios. Ahora bien, todo eso que dice Ageo, que vendría de mal, es justamente porque el hombre no entendió que lo que Dios le dio al hombre no era para que llenen primero sus casas, sino primero la casa de Dios. Si usted mira el mismo pasaje de Ageo, en el libro de Ageo, pero en el capítulo 2, en el versículo 8, Dios dice, mía es la plata y mío es el oro. Escuche, el diablo le dijo a Jesús, todo esto te daré porque a mí me ha sido dado, si postrado me adoras. El diablo sí tiene unas posesiones que Adán le otorgó por causa de su caída. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo el Señor. Por causa del pecado, por causa de lo que el hombre hizo, perdió el señorío. Y ya vimos en la anterior entrega que el diablo se convirtió en el príncipe, en el Dios de este mundo. Pero no dejó de ser Dios el dueño del oro y de toda la plata. Porque el Señor está apelando al amor que cada persona le exprese al Señor, como es el mandamiento de Deuteronomio capítulo 10, verso 12 que ya leímos. ¿Qué pide el Señor de ti? Sino que ames y sirvas a Dios. Que ames y sirvas a Dios para que tengas prosperidad. El diablo te promete también prosperidad amándolo y sirviéndolo. Dios te dice, no puedes servir a dos señores, porque amas y sirves a uno y al otro aborreces. Amas y sirves, amas y sirves. El diablo plantea lo mismo. Y el Señor está diciendo, viene maldición sobre sus vidas porque ustedes son los que determinaron hacerlo con el diablo. Y no es el camino. Mire cómo están sus casas. Ustedes han puesto lo primero por ustedes por primero.
y eso no trae bendición. Ahora bien, en Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, habla un poquito de esta condición y dice de esta manera, Romanos 16, 18. Leo desde el versículo 17, pero les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Apártense de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Su obediencia ha venido a ser notoria a todos, por eso me gozo de ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Entre muchos aspectos, primero dice, ojo, tengan cuidado, porque hay gente que quiere alterar y poner tropiezo en contra de la doctrina que ustedes siguen. No necesariamente habla de personas que nos quieran persuadir a desobedecer la palabra de Dios. Ojo que aquí dice que se fijen en los que causan divisiones. O sea, no lo ignore, no, fíjese, tenga cuidado. Mire bien que hay personas que causan divisiones. Pero también dice que ponen tropiezo en contra de la doctrina que el pueblo ha aprendido. Dice, apártese de ellos, apártese. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. El vientre en la Biblia habla del ego, del propio yo. En Filipenses capítulo 3, verso 19, dice la Escritura que hay hombres que son enemigos de la cruz de Cristo, porque su Dios es el vientre. Escuche, su Dios. ¿Quién es el otro Dios que la Biblia menciona? Y lo digo así, Dios es el que menciona, el otro Dios, el diablo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero a través de qué? Del ego. Primero yo, su propio vientre. Está analizando. Dice, sirven a sus propios vientres. Y Filipenses capítulo 3 dice, algunos que andan por allí son enemigos de la cruz, verso 18. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales les he dicho muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Mire el fin. Robar, matar y destruir. El fin de ellos será la destrucción. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre. Y escuche, su gloria es aquello que debería ser su vergüenza y solo piensan en lo terrenal. Wow. Lo dice claramente Pablo. Personas que han sido víctimas de esta insistencia demoníaca. Recuerde que habíamos hablado que Efesios capítulo 2 dice que los hijos de desobediencia son los que siguen la corriente de este mundo, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal, lo de aquí, lo de ahora. ¿Cuál Dios? ¿Qué diezmo ni qué ofrenda? Yo necesito esa piedra convertida en un pan ahora, aquí, para mí, es lo que necesito. Y pierden el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso en Ageo Dios dice, voy a disiparlo todo. ¿Por qué? Porque no están sirviendo a Dios. Eso no puede traer bien, eso no va a traer bendición. Es una exhortación que Dios hace para que no nos termine de ir peormente mal, porque comienza robando. Así comienza la maldición. No hay otro término que pueda usar. No le voy a cambiar la doctrina a nadie, porque debemos es agradar a Dios. Gálatas 1:10, Pablo dice, si buscase agradar a los hombres ya no sería siervo de Cristo. El que busca agradar a los hombres no es un siervo de Cristo. Entonces, el pasaje nos dice que algunos no sirven a Dios sino a sus propios vientres. Y dice, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Son salameros, son lisonjeros. Hablan bonito, todo qué lindo, que todo es hermoso, todo bonito, porque tratan de persuadir a la gente.
pero la verdad no es que sea descarnada, es que sencillamente es la verdad y no hay que disfrazarla. Y dice, y en el punto 19 del verso 19 dice, su obediencia. No es que no había nada que obedecer porque no estamos en la ley, ya hablamos suficientemente de esto. Ha venido a ser notoria a todos, por eso me gozo en ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Mire, su obediencia ha sido manifiesta. ¿De qué estar hablando? Cuando dice que unos sirven a su propio vientre, se sirven a sí mismos. Más adelante veremos, porque uno de los aspectos de la prosperidad, dijimos que esta es una serie un poco extensa, y uno de los aspectos de la prosperidad justamente también tiene que ver con ministros que se aprovechan y que hacen mercadería de la fe. De eso estaremos hablando. De eso estaremos hablando porque sí, hay gente que son ladrones, ministros que son ladrones. Pero algunas personas se apegan a eso para deshonrar a Dios. Entonces el que juzga a un hombre como ladrón empieza a robarle a Dios y no termina siendo igual. Entonces hablaremos de eso más adelante porque también la Escritura habla de eso. Pero el apóstol Pablo le dice a los romanos, su obediencia ha venido a ser notoria. Obediencia. ¿En qué contexto está escrito el no servir al vientre, no servir a uno mismo, no servir a las riquezas, al dinero, sino a Dios, sino en este contexto justamente? Y ahí está hablando de obediencia. Y lo impresionante es que aquí dice, me gozo de ustedes, y el versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Él está diciendo, ustedes están viviendo una condición que tal vez no es la que Dios quiere que ustedes vivan, pero su obediencia, haciendo lo que deben hacer, ha venido a ser manifiesto y prontamente, más tarde que nunca, más tarde que pronto, más pronto que tarde, perdón, el Señor aplastará a Satanás sobre sus pies. Es decir, se obtendrá la victoria, se alcanzará la bendición, porque Satanás, como vino delante del Señor Jesús para tentarle, también ha venido a tentarnos, a decirnos que convirtamos las piedras en pan. Pero cuando Dios actúe, solo los que tienen su obediencia clara delante de Dios aplastarán a Satanás, pegándole su bofetada, diciéndole, no quiero servirte a ti, Satanás, no voy a seguirte en tus hurtos, en tu muerte y en tu destrucción. Al Señor solamente serviré, solamente a Él me entregaré, solamente a Él, y solo a Él temeré, solo a Él serviré, solo a Él seguiré, solo a Dios. No siga las pisadas, por favor, hermano, por favor, hermana, no siga las pisadas de un hijo del diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia dice que la desobediencia tiene un trasfondo espiritual. Es un espíritu demoníaco que opera en hijos de desobediencia. Hijos, pero en desobediencia. ¿A dónde van a llegar? Robar, matar, destruir. El fin de ellos será la perdición porque su Dios es el vientre, dice la Biblia. Bien. Ya hablamos de Romanos 8:32, que el Señor nos da juntamente con Cristo todas las cosas. Permítanme, voy revisando mis apuntes. Bueno, Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16 hay un aspecto que quiero que veamos que no hemos compartido. Ya hemos compartido parte de este pasaje, Lucas capítulo 16, pero nos falta todavía unos aspectos. Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón, a las riquezas. Dice, oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros, escuche, los fariseos que eran religiosos, dice que oían todo esto, pero había algo en ellos. Y es que dice la Biblia que eran avaros, dice acá, y se burlaban de él. Entonces les dijo, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Mire
una condición que es la avaricia, ¿a dónde lleva? A otra actitud mala. A buscar justificarse, a buscar justificarse. Son palabras del Señor Jesús. Ustedes son los que se justifican delante de los hombres. ¡Wow! Hay gente que no sirve a Dios sino a sus propios vientres, es decir, su propio ego. Lo único que le interesa es justificarse y quedar bien, tal vez con la gente. Pero no les importa quedar mal con Dios. Pero mire lo que dice el Señor Jesús. Ustedes se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aquí habíamos leído un pasaje que, permítame por favor, que se refiere, no con estos términos propiamente dichos, pero sí tiene una connotación similar. El pasaje de Filipenses que acabé de leer en un momento, voy allí, permítame por favor que lo perdí. En Filipenses 3 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición, su Dios es el vientre, y escuche, su gloria aquello que debería avergonzarlos. Y solo piensa en lo terrenal. Su gloria es aquello que debería ser su vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? El pasaje de Lucas lo dice, lo que los hombres, y es el Señor Jesús quien está hablando, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué es abominación? ¿La prosperidad? ¿La riqueza? No. La prosperidad y la riqueza que se obtiene desde la avaricia, desde la justificación, desde el robo, desde el latrocinio, hay otro término, se me olvidó decirle, que utiliza la Biblia para esto, la rapiña. Busquen en el diccionario palabra rapiña y le va a dar varios versículos referentes a esto hoy. La rapiña es el robo, es el ultraje, es el latrocinio, es el hurto. Y el Señor dice, malditos con toda maldición. Cuando el pasaje de Filipenses dice que son enemigos de la cruz, hablando de esto porque ese es el contexto, porque solo piensan en lo terrenal, su Dios es el vientre, solamente piensan en ellos, como dijo Ageo, que sus casas son primero y de último la casa de Dios, y ya aprendimos que el camino de la sabiduría enseña, porque lo vimos en Salomón, que primero edificó Salomón la casa de Dios y después, dice Reyes capítulo 7, después edificó Salomón su propia casa. Ese es el camino de la sabiduría. Por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tenga presente esto porque ya lo veremos en varios pasajes que compartiremos a continuación. El temor de Dios es lo primero. Hay gente que ya no teme a Dios. No temen a Dios, temen de labios, pero no de corazón. Horrenda cosas caer en manos de un Dios vivo. Aprendamos a temer a Dios. No le da temor de Dios robarle a Dios. Dios santo, o sea, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? No hemos sido consumidos, es por la misericordia de Dios, pero Dios va a actuar. La misericordia de Dios tiene un límite, la paciencia de Dios tiene un límite, porque Dios no puede detener su obra. No puede detener su obra simplemente porque algunas personas no han querido arrepentirse en el tiempo que Dios les ha dado. Pero llegará un momento donde Dios va a actuar. Y créame, yo le estoy pidiendo a Dios que actúe prontamente, porque no podemos extender por mucho tiempo la obra de Dios. ¿En serio? Sí, le estoy pidiendo a Dios que Dios actúe como deba actuar, como Él sabe que debe actuar, para que entendamos, para que aprendamos y para que la obra avance y continúe. Porque no podemos pensar que Dios nos va a bendecir deshonrándolo. Solo piensan en lo terrenal, dijo Filipenses, y dice, su gloria debería ser su vergüenza. Hay gente que dice, Dios nos ha bendecido, si hemos alcanzado, hemos conseguido, hemos tenido, pero pregúntate, ¿realmente eso es motivo de honra? Porque es que somos religiosos, decimos gloria a Dios y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es que a veces queremos darle honra a Dios con algo que lo deshonra.
Decimos, Dios me dio, es como que alguien deshonre a Dios, robe a Dios y adquiera algo, cualquier posesión, y luego vaya a la iglesia, el Señor me dio este carro, el Señor me dio esta bendición. ¿El Señor? ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor? En serio. ¿A quién le serviste y a quién dejaste de servirle para obtener eso? Por eso el Señor dijo, ustedes son los que se justifican delante de los hombres. Ustedes se justifican delante de los hombres. No, es que no tengo, es que no me alcanza, es que no sé qué. No, no te alcanza la fe porque Dios puede hacer mucho más con el porcentaje con el que tú honras a Dios que con todo lo que tú, con todo el 100% con el que tú te quedes con tu propio esfuerzo. Créame, Dios puede hacer muchísimo más con el porcentaje que le corresponde a Dios, porque no es solamente un 10. Créame, es así. Diezmo significa 10%, pero la Biblia dice, en mis diezmos y mis ofrendas. En este estudio, más adelante, en otro tema, hablaremos de cuando la Biblia habla de porcentajes, por qué habla en porcentajes y por qué la honra se mide y la fe se mide en cuestión de porcentajes. Muy bien. Ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Escúcheme, no pondere tanto el dinero, no le dé ese lugar de importancia que el mundo le da. Dele a Dios lo que es de Dios, dele el lugar al dinero que debe tener. Y escuche, una parte del dinero es de Dios. No seamos profanos. Rinda el dinero a Dios para que usted no se rinda ante el dinero. Ahora bien, Jonás, capítulo, Deuteronomio 23. Vamos a Deuteronomio 23. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará el Señor tu Dios y cargarás con un pecado. Si te abstienes de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que haya salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Bueno, se me pasó este versículo porque lo tenía en otros apuntes, que es para otra entrega, que no compete a la de hoy. Sin embargo, quiero resaltar algo. Cuando hemos hecho un voto, dice allí, y no tenemos necesariamente que hacer un voto para decirle, Señor, voy a pactar contigo de darte esto, porque ya tenemos implícitamente en el mandamiento un voto hecho, es decir, ya tenemos un compromiso con lo de Dios. Sabemos qué es lo de Dios. Y allí dice puntualmente, no te tardes en pagarlo, dice, porque el Señor te lo demandará y cargarás con un pecado. El Señor te lo demandará y cargarás con un pecado. No quiero hablar más de allí porque pues, va para otra entrega. Pero qué tremendo que vemos que Dios, que no necesita dinero, que no necesita nada, el Salmo 50 habla de eso y lo veremos en la siguiente entrega, y este pasaje también, nos dice, Dios te lo demandará. En Malaquías el Señor dijo que no necesita de dinero de los hombres, dijo, haya alimento en mi casa, pero malditos son con toda maldición porque me han robado. Mire cómo Dios lo demanda, trayendo una consecuencia negativa, una maldición. En Eclesiastés capítulo 5, ahora sí, retomemos el pasaje. Eclesiastés capítulo 5. Vamos a ver una porción que nos habla justamente de la actitud de estos fariseos de los que hablamos hace un momento, de estos religiosos. Dice que ellos eran avaros y se burlaban del Señor. Hay gente que cree que se puede burlar de Dios y no es así. Los hombres se justifican, tienen 1000 razones para decir por qué no honran a Dios. Así también Dios encontrará 1000 razones para no bendecir a estas personas.
mire lo que dice la Escritura referente a estos personajes que se describe en Mateo, en Lucas capítulo 16, que eran avaros y se burlaban del Señor. En el capítulo 5 del libro de Eclesiastés, en el versículo 10, dice así: el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la riqueza no sacará fruto. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El diablo dice: yo te doy el dinero, pero aprende a amar el dinero. Cuando alguien te invite a amar el dinero, créame, es el peor camino que usted puede seguir, porque la provisión se la está garantizando el diablo. Entiéndalo. Tenga mucho cuidado con las cosas que usted lee, con los audiolibros o los audios que usted escucha, porque yo he estado en redes de mercadeo, porque yo he estado en estos emprendimientos, etcétera, donde te enseñan, y yo estuve en medio de la nueva era, y te enseñan que existe una ley de la atracción, le llaman ellos, en la que tú tienes que tener una energía armonizante con aquello que tú anhelas y deseas. Y que entrando en la perfecta armonía energética con aquellas cosas que tú anhelas, entonces las vas a traer. Es lo que llaman por ahí el secreto. Usted habrá escuchado videos, libros referente a eso. Y eso funciona en el mundo. Pero lo que ellos desconocen son los principios de Dios. Ellos enseñan que hay que amar el dinero. Hay que amar el dinero. Que no hay que verlo como algo sucio. Y le enseñan incluso a la gente a blasfemar. Casi siempre le dicen que hay que quitar los argumentos religiosos que tienen respecto al dinero, porque le enseñaron que el dinero es malo, que el amor al dinero es raíz de todos los males. Así lo dicen claramente. Eso es blasfemia. Escúcheme, están contradiciendo la palabra de Dios. Y hay gente que cree que se puede burlar de Dios. No, papá, no es así. Entiéndalo, no caiga en esa trampa. El diablo le está seduciendo. Y sí, el diablo sí puede dar riqueza. Sí da, sí da. Y no necesariamente tiene que hacer un pacto con Satanás, un pacto oscuro por allá, una misa negra. No necesariamente. Servirle a Dios, al diablo, perdón, se hace tan sencillo como albergando amor al dinero. Tan sencillo como tener avaricia, el cual codiciando algunos, dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Se extraviaron de la fe, se extraviaron de la fe. El que codicia, recuerde que ya lo vimos en Proverbios capítulo 1, verso 17 creo que era, donde dice que la avaricia quita la vida de sus poseedores. Ya lo vimos. Ahora bien, este pasaje dice que el que ama el dinero, ese es el principio de Dios, no se saciará de dinero. Lo que Dios enseña, por el contrario, lo que el diablo enseña es despegue su corazón del dinero. Eso es el principio de la verdadera prosperidad. Deuteronomio capítulo 10, verso 12, que lo leímos, dice: ¿qué quiere Dios de ti? Que le ames a Él, que lo sirvas a Él, que lo sigas solo a Él para que tengas prosperidad. Y este es el principio bíblico, el creador, el Dios, dueño del oro y de la plata, según Habacuc 2.8, el dueño del oro y de la plata está diciendo cómo se obtiene el oro y la plata. Así como se lo dio a Salomón, que aprendió primero a hacer la casa de Dios, que primero le interesó la casa de Dios y no él. Por eso el Señor dice por ahí en Proverbios capítulo 2, si me buscaran como buscan la plata. ¿Y sabe por qué buscan la plata como buscan la plata? Porque adoran la plata. Así sea un peso, ni siquiera riquezas. O sea, si fueran riquezas, no, pues se enloquecerían entonces. Se enloquecerían. Y si así todo tiene el corazón duro para honrar a Dios, ¿cómo será con riquezas? Por eso Dios no le puede dar riquezas, créame. Pero vamos a seguir en algo que llama la carrera del... No me gusta el término que utilizan los americanos con respecto a eso. Le dicen la carrera de la rata. Yo le llamo la rueda del hámster. Pero algunos cristianos sí están en la carrera de la rata. Porque andan robándole a Dios, robándole a Dios, robándole a Dios, robándole a Dios en un círculo vicioso que va a traer solamente maldiciones. Y nunca van a salir de ese círculo vicioso. El que ama el dinero no se saciará de dinero, no se saciará de dinero. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Versículo 13. Este es el pasaje que el Señor Jesús citó, que le dije que le iba a mencionar. Permítame un momento, voy a hacer un ajuste de luz. Muchas gracias, sí, porque el día se está poniendo un poquito gris. Quiere llover, entonces se ha estado oscureciendo un poquito. Ya hice el ajuste. Bien. Deuteronomio capítulo 6, verso 13.
Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Versículo 14, no vayan detrás de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en sus contornos. Porque el Señor tu Dios, verso 15, que está en medio de ti, es un Dios celoso, su furor se inflamaría contra ti y te haría desaparecer de sobre la tierra. No tentarás al Señor tu Dios, como lo tentaste en Masá. Guarda cuidadosamente los mandamientos del Señor su Dios, sus testimonios y los estatutos que te he mandado. Versículo 18, escuche. Haz lo recto y bueno ante los ojos del Señor para que te vaya bien. Haz lo bueno y lo recto, lo bueno y lo recto delante de Dios para que te vaya bien y lleguen a poseer la buena tierra que el Señor juró dar a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti como el Señor le ha dicho. ¿Usted se ha dado cuenta que en Romanos y en este pasaje está en consonancia cuando dice que el Señor aplastará a tus enemigos, a Satanás? Porque hasta que no aprenda usted a dominar la tentación del diablo, y esto es un proceso largo, esto no es de un día, esto es un proceso largo, hasta que no aprenda a dominarlo, hasta que no pase el examen de desenamorarse del dinero, de dejar de ser idólatra por el dinero, de dejar de servir a Mamón, de dejar de servir al diablo directamente, no va a heredar la tierra prometida, la provisión y la bendición. En este sentido, en este aspecto particular, el diablo no va a estar bajo sus pies. El dinero lo va a seguir dominando. ¿Hasta cuándo? Por favor, que Dios nos dé sabiduría y entendimiento, porque Dios sí da riquezas. Y sí, de momento. Salmo 105, hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho del Señor lo probó. Pero dice allí el pasaje respecto a José, dice que envió hambre sobre la tierra y cortó todo sustento de pan. Porque así es Dios, porque así nos prueba, hasta que llegó el momento en que se cumplió su palabra, hasta que Dios actúe. No lo retrase más, no retrase más sus bendiciones, hermano. Ahora bien, haz lo bueno para que te vaya bien. Cuando dice la Biblia que no, el quien ama la riqueza no se saciará de riquezas, lo dice justamente por este aspecto. Proverbios capítulo 23. Voy más rápido porque me queda poco tiempo y voy a tratar de dar citas rapidito para que podamos llegar rápido a la conclusión de hoy. Voy a leer versículos, ¿ok? Me disculpa que no los explique como debería, pero creo que son súper claros. Proverbios capítulo 23, versículo 1. Cuando te sientes, el que ama la riqueza no se sacia de riqueza. Recuerda que venimos de allí. Ese es el pasaje de Eclesiastés 5:10. Estamos en Proverbios capítulo 23, verso 1. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Pon un cuchillo a tu garganta si tienes mucho apetito. Está enseñando a dominar, a tener dominio propio, a no amar las riquezas, a no ser avaro, a no amar las riquezas. Pon un cuchillo en tu garganta si tienes mucho apetito, no codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso, de esto hablaremos en otro momento. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Usted está percatando que es la Biblia la que está hablando, la palabra de Dios Todopoderoso, el manual de excelencia de vida, nos dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Allí no está diciendo, no te afanes por hacerte rico, no, vaya despacio, quiere hacerse rico pero despacito. No, está diciendo, sé prudente y desiste, porque ese amor al dinero es lo que el Señor dijo, lo que los hombres tienen por sublime es abominación. A eso le llama rapiña. Y en esa expresión rapiña, la mayoría lo asocia con el estado de putrefacción de lo muerto. Por eso se habla de las aves de rapiña. Las aves de rapiña no son los que comen solamente mortecina, sino la manera como toman las presas y acaban con sus presas. Pero lo que distingue a estos animales es que toman casi siempre animales putrefactos. Y así nos da una relación la Biblia sobre lo que es el dinero, como algo putrefacto. El dinero fuera de Dios, porque el dinero en Dios es una bendición. Por eso el Señor dice, no hay bien para mí fuera de ti, porque lo demás es maldición, robar, matar y destruir. Ese es el principio del diablo. Sigo, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas que son nada, de cierto hacen alas como de águila, y escuche, y vuelan al cielo. ¿Sabe lo que Dios está diciendo allí?
Mío es el oro, mía es la plata. Mira, no es inteligente uno querer las riquezas fuera de Dios cuando las riquezas siempre están en Dios. Pues esté con Dios. El que conmigo no recoge desperdicia. Conmigo, ya lo hablamos, estar con Él. Es insensato querer la riqueza sin Dios, sabiendo que estando con Dios lo tenemos a Él y con Él todo lo demás. El que no escatimó ni a uno su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará juntamente con Él, juntamente con Él, juntamente con Él, juntamente con Él, juntamente con Él? ¿Por qué alguien tiene que ser idólatra? La Biblia dice juntamente con Él las riquezas. ¿Por qué no amas a Dios? ¿Por qué no amas a Dios? De cierto repito, has de poner tus ojos en la riqueza que son nada. De cierto hacen alas como águila y vuelan al cielo. Siempre son de Dios. Y escúcheme, llegará un momento donde las riquezas de los impíos, Dios mismo las pasará a su pueblo, a los creyentes. Va un poquito que ya se está oscureciendo más, ya hasta que llueve. No comas pan con el avaro. Escúcheme, esto es un principio, esto debe ser claro. Romano lo decía, ojo con esa gente, aléjese de esa gente. No comas pan con el avaro ni codicies sus manjares, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Come y bebe, te dirá. Supuestamente es una invitación buena, generosa, maravillosa. Es que la gente cuando come con un rico, ay, mejor dicho, se le rinde todo. ¿Qué habrá hecho para ser así? Yo quiero ser como él. Hombre, entiende los principios, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. ¿Cómo se obtiene la verdadera riqueza y la prosperidad? De la mano de Dios. Come y bebe y te dirá, pero su corazón no está contigo. Su corazón no está contigo, porque recuerde lo que decía el versículo 3, es pan engañoso, pan engañoso, pan engañoso. Piedras en pan, piedras en pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. Pan engañoso, pan engañoso, pan engañoso, pan engañoso. Dios santo, es un pan que está envenenado. Te va a llevar al infierno, literal. Los ladrones no entran al reino de Dios. Los idólatras y la avaricia, es idolatría, ya lo vimos, no entran al reino de Dios. Entiéndalo, en el nombre del Señor Jesús. Vomitarás, oh my God, verso 8. Vomitarás el bocado que comiste y habrás malgastado tus suaves palabras. De esto ya hablamos, del vómito. Tiene que devolverlo, tiene que pagarlo, lo que ha robado. Versículo, ¿dónde estamos? Hasta el 8, ¿no? Hasta el 8, sí. Hagamos un salto al versículo 12. Versículo 12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las razones sabias. Escúchelo. Versículo 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor del Señor en todo tiempo. Se da cuenta, persevera en el temor del Señor. Al Señor tu Dios temerás, solo a Él servirás, solo a Él servirás, solo a Él honrarás. Porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. ¿Qué más tiene que decirnos Dios para convencernos? Dios dice, pruébeme ahora en esto, pruébeme ahora en esto. Algunos, según el pasaje de Malaquías, dicen que por demás está servir a Dios. Eso es mentira, Dios no prospera. No, Dios no bendice. Cuando Dios actúe, se dará cuenta que no es bueno tener envidia de los pecadores. Persevera en el temor de Dios, persevera. ¿Por qué persevera? Porque es un tiempo prolongado, porque es una prueba, porque es un tiempo en el que, como dice el pasaje del Salmo 105, hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho del Señor lo probó para mirar si habrías de obedecer o no los mandamientos de Dios, habrías si de servir o no a Dios, o si te irías detrás del dinero. ¿Por qué le fallas a Dios? Dios te está probando, ¿no entiendes? No te tires la bendición. Dios tiene mejores cosas que la rapiña que le robamos a Dios. Entiende, no se tire la bendición. Me daría tanta tristeza, hermano, sinceramente. A veces uno ora por las personas para que les vaya bien y lo que hacen es maldecir su propia vida. No importa si uno los bendice 50,000 veces, los bendigo, dale entendimiento, Señor, dale sabiduría, Señor, cambia su corazón, no le quite la bendición. Y Dios santo, nos maldecimos nosotros mismos, ni siquiera el diablo, hermano. Proverbios 21, capítulo 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor es el que pesa los corazones. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor? Ustedes son los que se justifican delante de los hombres. No, tranquilo, no me hable de eso, no. Con mucho dolor, una persona
bueno, no, mejor lo digo, lo dejo hasta allí. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. No, 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 yo no estoy haciendo mal, no, no, es que esto no sea tan malo. Dios entiende, ustedes son los que se justifican delante de Dios. Pero lo que ustedes tienen por sublime es abominación delante de Dios. Es abominación. Hacer justicia es necesario que cumplamos toda justicia, de eso ya hemos hablado. Y juicio es para el Señor más agradable que el sacrificio. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados, todo es pecado. Todo es pecado, ya hablamos de eso, de ese pecado. Versículo 5. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. No se apresure a tratar de bendecirse usted. Eso trae maldición. Mira lo que le pasó a Abraham por tener el plan B, porque pensaba que Dios le iba a fallar. Alocadamente, no se apresure, es que esto hay que hacerlo ya. ¿Cuándo más? ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo se va a dar esto? Entonces, ¿cuándo hay que hacerlo ya? Porque si no, después, ¿qué? No se apresure, alocadamente, porque va a ir a la pobreza. No, no, yo estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo inversiones, estamos haciendo esto, vamos a tener lo otro. Cuando Dios se lo disipe, ¿qué? Usted no sabe lo que es la pobreza, es una maldición de Dios. Cuando Dios cierra puertas, nadie las abre. Aprenda a temer a Dios, por favor, aprenda a temer a Dios. Amontonar tesoros, verso 6, por medio de la mentira es fugaz ilusión de aquellos que buscan la muerte. Amontonar tesoros por medio de la mentira. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo te dice, toma esto. Sé profano como Esaú. Tranquilo que eso no pasa nada. Recuerde que Esaú después con lágrimas procuró la bendición y no la alcanzó. Y no la alcanzó. La tierra te va a expulsar. Te va a expulsar. No tomes ese camino. No tomes ese camino. Vas a salirte de la sana doctrina. Créame, si usted sigue en eso, va a terminar por fuera la sana doctrina. Va a terminar por fuera. Algún día se acordará de estas palabras. Amontonar tesoros por medio de la mentira es fugaz ilusión de aquellos que buscan la muerte. ¿Por qué buscan la muerte? Porque le aceptaron lo que el diablo les dijo. Así le pasó a Eva y los dos fueron expulsados del paraíso. Así le pasó a los que buscan su propio vientre y Dios disipó todas las cosas. Roban, mata y destruye. Todo aquel que le escucha al diablo en robar terminará muerto. Es fugaz ilusión de los que buscan la muerte. Verso 7. La rapiña de los malvados los destruirá. Rapiña significa robo, lo robado. La rapiña de los malvados los destruirá por cuanto no quisieron actuar conforme a la justicia. Por cuanto no quisieron actuar conforme a la justicia. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Temamos a Dios. Aprendamos a temer a Dios. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, pero los hechos del que es puro son rectos. Por causa del tiempo debo dejarlo allí. Para la siguiente entrega continuaremos. Que el Señor les bendiga. Les bendiga. Y ojalá que les bendiga con bendiciones y no con maldiciones. Usted es el que lo determina. Que el Señor les guarde.